Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, exclusivas y todo lo que siempre quisieron saber de sus celebridades favoritas. Hoy tenemos un vídeo que Rense va a dar mucho de copyright hablar. ¿Listos para encender los motores del chismecito? Como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de Ande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Esa pareja que nos robó superíndice 3 el corazo superíndice 3N en Senu con diéresis al cap, que nos hizo creer en el amor verdadero y que, bueno, después copyright ese nos rompió superíndice 3 un poquito el corazo superíndice 3N a todos cuando anunciaron su separación superíndice 3N. Pero no se me pongan tristes, porque hoy no vamos a enfocarnos en la ruptura. Hoy vamos a explorar esos secretos íntimos, esas anu copyright gotas jugosas y esos detalles que se esconden de las CEU, maras de su relación superíndice 3N. Vamos a sumergirnos en el ese de escena de su historia de amor, desde los primeros coqueteos hasta las complejidades que llevaron al inevitable final. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de información superíndice 3N, les quiero pedir un favor enorme, si aún no se han suscrito al canal, copyright esperan. Denle clic al botoncito rojo de abajo, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, copyright llenos un like si les gusta este tipo de contenido. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayu copyright dándoles las noticias frescas y los chismes candentes del mundo del entretenimiento. Ahora vamos al grano. La relación superíndice 3N entre Ande y Kerem fue sin duda, un fenú superíndice 3-. No solo conquistaron la pantalla chica con su química innegable, sino que también copyright N lograron trasladar esa magia a la vida real. Desde el primer momento en que se cruzaron en el set de grabación superíndice 3N, se sintió superíndice 3 una energía especial entre ellos. Los rumores no tardaron en surgir, alimentados por miradas CU superíndice 3 cómplices, sonrisas traviesas y gestos cariu más menos osos que no pasaban desapercibidos para nadie. Era palpable la tensión superíndice 3N romántica, como si la electricidad estútica del amor llenara el aire cada vez que estaban cerca. Los camarú superíndice 3 grafos, los maquilladores, hasta el último asistente de producción superíndice 3N lo notaba, algo especial estaba floreciendo. Al principio ambos negaron cualquier vínculo romántico, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compau más menos eros de trabajo. Somos como hermanos, decuan entre risas en las entrevistas. Pero seamos honestos, copyright en el escreyu superíndice 3. Las pruebas eran evidentes y los fans estaban que emocionados ante la posibilidad de que su pareja favorita de la ficción superíndice 3N se convirtiera en una realidad. Las redes sociales explotaban con montajes de fotos, vídeos comparativos y análisis exhaustivos de cada interacción superíndice 3N pública. Los shippers, como se les conoce a los fans que más menos han con que una pareja de la ficción superíndice 3N se haga realidad, estaban en su apogeo. Crearon cuentas dedicadas a Anker, llenas de teorías, predicciones y por supuesto, mucho amor. Finalmente después copyright de meses de especulaciones y rumores, Ande y Kerem decidieron hacer pública su relación superíndice 3N. Y lo hicieron de una manera que derritió superíndice 3 corazones, compartiendo fotos juntos en sus redes sociales, durante un viaje a las Maldivas. Las imágenes hablaban por sí mismas, se veían felices, enamorados y completamente entregados el uno al otro. El azul turquesa del copyright ano, el sol radiante y sus sonrisas resplandecientes crearon un escenario perfecto para confirmar lo que todos ya sabían, Anker era real. La noticia se volvió superíndice 3 viral en cuestión superíndice 3N de minutos, generando una ola de felicitaciones, buenos deseos y expresiones de alegría por parte de sus fans alrededor del mundo. A partir de ese momento su romance se convirtió superíndice 3 en un torbellino de muestras de afecto públicas, declaraciones de amor apasionadas y planes de futuro que ilusionaban a todos sus seguidores. Se convirtieron en una de las parejas queridas y admiradas del espectáculo turco, y su historia de amor parecua sacada de un cuento de hadas. Revistas de moda, programas de televisión superíndice 3N y marcas de lujo se peleaban por tenerlos en sus portadas, entrevistas y campau más menos as. Ande y Kerem eran la pareja del momento, la encarnación superíndice 3N del amor moderno y la promesa de un futuro brillante juntos. Asistieron a eventos Venu copyright ficos, apoyaron causas sociales y se convirtieron en modelos a seguir para muchos superíndice 3 venes que vean en ellos la confirmación superíndice 3N de que el amor verdadero existe.
Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después copyright ese de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a circular con fuerza. Se decua que las agendas apretadas, las presiones del trabajo y las diferencias de Karu, Terawa han comenzado a afectar la relación superíndice 3N. Y lamentablemente los rumores resultaron ser ciertos. Las apariciones públicas se volvieron menos frecuentes, las muestras de afecto disminuyeron y las sonrisas ya no parecían tan genuinas. Los fans con el corazón superíndice 3N en la mano comenzaron a notar los cambios y a temer lo peor. Los shippers pasaron de crear contenido romántico a analizar cada detalle en busca de más menos sales de reconciliación superíndice 3N. Ande y Kerem anunciaron su separación superíndice 3N, dejando a todos sus fans devastados. Aunque no revelaron los motivos exactos de su ruptura, ambos pidieron respeto y comprensión superíndice 3N en este difícil momento. La noticia fue un balde de agua fría para muchos, que aún guardaban la esperanza de verlos juntos para siempre. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción superíndice 3N y, en algunos casos, hasta de enojo. Los fans se preguntaban ¿Q copyright agua salido mal? CU superíndice 3 mo es que el amor que parecua indestructible agua llegado a su fin. Pero Q copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3. Q copyright secreto se esconduan detrás de esa fachada de perfección superíndice 3N. Pues prepúrense porque a Q vienen los detalles jugosos. Una fuente cercana a la pareja reveló superíndice 3 que si bien la química entre Ande y Kerem era innegable, también copyright N existían diferencias importantes en sus personalidades y en sus expectativas sobre la relación superíndice 3N. Ande, una mujer reservada e introspectiva, buscaba una relación superíndice 3N tranquila y estable. Kerem por su parte, un hombre extrovertido y aventurero, anhelaba una relación superíndice 3N dinámica y emocionante. Ande valoraba la intimidad y la estabilidad emocional, mientras que Kerem se sentía atraído por la aventura y la espontaneidad. Estas diferencias, que al principio parecían complementarse, con el tiempo se convirtieron en un punto de fricción superíndice 3N constante. Además, las presiones del trabajo y la exposición superíndice 3N mediática no hicieron que agravar la situación superíndice 3N. Ambos se sentían constantemente observados y juzgados, lo que les impidió a vivir su relación superíndice 3N con la libertad y la naturalidad que deseaban. La constante vigilancia de los paparazzis, los comentarios en las redes sociales y las expectativas del público crearon una atmósfera superíndice 3 esfera de tensión superíndice 3N que terminó superíndice 3 afectando su relación superíndice 3N. Otro factor que contribuyó superíndice 3 a la ruptura fue, según esta fuente, la intervención superíndice 3N de terceras personas. Se rumorea que algunos amigos y familiares de ambos no veían con buenos ojos la relación superíndice 3N y que intentaron influir en sus decisiones. Estas presiones externas, sumadas a las internas, terminaron por desgastar la relación superíndice 3N y llevarla a su fin. Se dice que los amigos de Ande consideraban que Kerem era demasiado hollywoodense y que no se tomaba la relación superíndice 3N lo suficientemente en serio. Por otro lado, la familia de Kerem supuestamente preferó a una pareja tradicional y menos expuesta a los medios. Pero eso no es todo. También copyright N se dice que existieron celos profesionales entre ellos. Si bien ambos eran exitosos en sus respectivas carreras, Andeawa ha logrado un mayor reconocimiento internacional, lo que generó superíndice 3 cierta incomodidad en Kerem. Estos celos, aunque no fueron la causa principal de la ruptura, contribuyeron a crear un ambiente de tensión superíndice 3N y competencia entre ellos. Ande fue elegida como embajadora de importantes marcas de lujo, mientras que Kerem buscaba consolidar su carrera en Hollywood. Esta disparidad en sus trayectorias profesionales pudo haber generado inseguridades y resentimientos. Ahora bien, de los rumores y las especulaciones, hay algo que es innegable: Ande y Kerem se amaron profundamente. Su relación superíndice 3N fue real, intensa y llena de momentos inolvidables. Y aunque no pudieron superar los obstáculos que se les presentaron en el camino, siempre quedaron del recuerdo de ese amor que nos hizo más menos y creer en la magia. Los viajes juntos, las cenas románticas, las risas compartidas y los gestos de cariño más menos quedaron grabados en la memoria de sus fans y en la historia del espectáculo turco. De hecho, a pesar de la ruptura, ambos han demostrado mantener una relación superíndice 3N cordial y respetuosa.
En varias ocasiones se les ha visto interactuando en eventos públicos, demostrando que a pesar de todo, aún existe un cariño más menos y un respeto mutuo entre ellos. Esto demuestra que a veces las relaciones no tienen que terminar en dramas y rencores, sino que pueden evolucionar hacia una amistad sincera y duradera. Su madurez y profesionalismo al manejar la situación superíndice 3N han sido elogiados por muchos, demostrando que es posible mantener una buena relación superíndice 3N después copyright S de una ruptura amorosa. Y para cerrar con broche de oro, les voy a contar un pequeño más menos o secreto que descubro hace poco. Resulta que durante el rodaje de Senú con diéresis al cap, Ande y Kerem solían gastarse bromas pesadas el uno al otro. Según cuentan, Kerem era el rey de las bromas y siempre encontraba la manera de sorprender a Ande con sus ocurrencias. Desde esconderle sus zapatos hasta cambiarle el guión a última hora, Kerem hacía de todo para hacer reír a Ande. Estas bromas eran una forma de romper la tensión superíndice 3N del rodaje y de crear un ambiente divertido y relajado. Pero Ande no se quedaba atrás y también copyright N le respondo con bromas igual de ingeniosas. Una vez le llenó superíndice 3 el camerino de globos y otra vez le cambió superíndice 3 la letra de una canción superíndice 3N que con diéresis copyright L tenua que cantar. Estas bromas, lejos de generar conflicto, fortalecieron su relación superíndice 3N y les permitieron crear un ambiente de trabajo divertido y relajado. Era una forma de demostrarse cariño más menos y de mantener la chispa viva. Los miembros del equipo de producción superíndice 3N recuerdan con cariño más menos esas bromas y las consideran parte de la magia que hizo de Senú con diéresis al cap, una copyright cito. En definitiva, la historia de amor entre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin es un ejemplo de que las relaciones, incluso las perfectas, pueden tener sus altibajos. Pero también copyright N es un recordatorio de que el amor verdadero existe y que a veces, las cosas simplemente no es destinadas a ser. Lo importante es aprender de las experiencias, seguir adelante y mantener la esperanza de encontrar a esa persona especial que nos haga felices. La vida sigue y ambos han demostrado tener la fortaleza para seguir adelante con sus carreras y sus vidas personales. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mi gente linda. Espero que les haya gustado este recorrido por los secretos íntimos de Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Como vimos, su relación superíndice 3N fue un torbellino de emociones, lleno de amor, pasión superíndice 3N y también copyright N de dificultades. Pero a pesar de todo, siempre quedará el recuerdo de ese amor que nos hizo son más menos ar. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué copyright les pareció superíndice 3 la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem? ¿Creen que algún dúa volveru N a estar juntos? Queremos saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright les gustará que analiza más menos ramos en el superíndice 3 vídeo? Sus ideas son bienvenidas. Y por último, pero no menos importante, les pido que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, el chisme siempre es a la vuelta de la esquina. Hasta la superíndice 3.